estamos de vuelta, segundo bloque, y antes de ir con nuestro próximo invitado voy a agradecer a Salus Indumentaria Médica de la calle 3 de febrero 1814 por las chaquetillas y los ambos. Muchísimas gracias a Salus Indumentaria Médica, le mando un beso a Cristina. Y también quiero saludar a Juliana, que hoy vino acá a acompañarnos, a nosotros. Muchísimas gracias, porque aparte está cuidando esa mirada femenina que hace falta en el programa también. Muchísimas gracias. A Alba le quiero mandar un saludo, a Marilén de la ciudad de Oberá, que son fans de mi programa, a la gente de la ciudad de Posadas, por supuesto. Un saludo muy especial y mi agradecimiento por seguirnos cada jueves. Muy bien, y nos vamos con nuestro próximo invitado, que es el doctor Emilio Fretes. Un placer tenerlo, doctor, nuevamente en nuestro programa después de algún varios tiempo. Años. Sí. Bueno, el tema es las alergias y esta época, ¿no? O sea, ya vemos gente que por ahí anda con el pañuelo, y dice, me engripé, ¿no? Sí, es muy común que la gente diga, doctor, me vivo engripando, o mi hijo se engripa y me voy a un médico, me voy a otro, y bueno, y no me soluciona porque mi hijo sigue enfermo. En realidad esos son síntomas de una rinitis alérgica, que es congestión, estornudo. Mi hijo se levanta y estornuda, o mi hijo pisa el piso frío y estornuda. Ustedes saben que eso se conoce hace unos años atrás, que hay un mecanismo que hay sensores o receptores a nivel de la planta del pie que se comunican directamente con la nariz. Y él estornuda. Ah, bien. Por eso el tema de la abuela, no pises el piso frío que te vas a congestionar. Amén de eso, los chicos tienen más predisposición a tener otro tipo de enfermedades. Decía un profesor mío, dice, si se inflama la nariz, ¿por qué no se van a inflamar los pulmones? Claro. ¿Qué quiere decir? Si nosotros precozmente tratamos a la alergia nasal, prevenimos que ese paciente no tenga síntomas de asma. Porque es un solo, por así decirlo, un solo caño que va de la nariz hasta los pulmones. Es más, se han hecho estudios en pacientes en el cual tenían rinitis alérgica y se le hicieron estudios funcionales del pulmón y tenían disminuida la función pulmonar, pero no tenían síntomas. No se daban cuenta, digamos. No se daban cuenta, claro. Pero ese paciente, si uno lo trata, probablemente comienza con síntomas de asma. Por eso, las complicaciones, ¿no? Eso sería una complicación. Sería una complicación. Sería, digamos, la alergia, por así decirlo, como vos dijiste, se divide en varias enfermedades alérgicas. Rinitis alérgica, conjuntivitis alérgica, asma alérgico, eczema alérgico, alergia a leche de vaca. O sea, en la piel, ¿no? En la piel. Alergia a leche de vaca, que también es muy común, o alergia alimentaria. También. Entonces hay diferentes enfermedades que produce la alergia. Claro. Y lo otro que es muy importante, que yo cuando hago la historia clínica, después de preguntarle los síntomas, les pregunto, papá y mamá, ¿son alérgicos? Importantísimo la herencia. La herencia. Yo siempre le digo a los padres, cuando el espermatozoide entra al óvulo, lleva la información de papá y mamá. Y si papá y mamá son alérgicos, tenemos un 80% de posibilidades que el hijo sea alérgico. Altísima la probabilidad. Altísima. ¿Y cómo se hace para diferenciar? Porque por eso digo, los niños ahora, y también muchas personas adultas por ahí empiezan, dicen, sí, los primeros fríos, yo ya tengo esto, y automáticamente ya empiezan con la medicación también, ¿no? Claro, no. O la automedicación. O la automedicación. El frío actúa como un irritante en la vía aérea y gatilla la alergia. No es que yo soy alérgico al frío, no, yo soy alérgico al cambio de clima, doctor, no. Uno es alérgico a los alergenos que aumentan con el cambio de clima. Bien, qué importante. O soy alérgico a todo, no existe en general eso. Son alérgicos a los ácaros, o a los hongos de la humedad, o a algunos pólenes. Entonces, cuando ese paciente empieza con sintomatología, como vos muy bien mencionaste, habría que darle un preventivo para disminuir ese tipo, digamos, de sintomatología. Pero cuando la sintomatología se cronifica y el paciente, doctor, yo estoy cansado de estar engripado o cansado de tener rinitis alérgica, quiero una solución porque quiero mejorar mi calidad de vida. He tenido pacientes de 16 años, de 30, 40 o 50 que te dicen eso. Entonces uno, amén de la medicación farmacológica, una loratadina, una cetiricina, una desloratadina, una fexofenadina, que son diferentes antihistamínicos, debería ser un tratamiento de inmunoterapia. Bien, eso sí es la prevención, sería antes de tener ya los síntomas, ¿no? O se hace con síntomas. Claro, yo siempre le digo a los pacientes, digamos, uno trata al paciente
no al análisis ni al síntoma. ¿Qué quiere decir? Si un paciente amerita un tratamiento con inmunoterapia o con vacuna es porque es un paciente que viene teniendo episodios reiterativos de alergia, tanto respiratoria como cutánea. Entonces, en ese paciente sí amerita la posibilidad de hacer un test cutáneo para saber alérgico a qué es, y en base a qué alergenos es alérgico, se hace una vacuna específica para cada paciente. Perfecto, bien específico. O sea, tiene que un buen diagnóstico primero y después el tratamiento. Un buen diagnóstico. Por ejemplo, hay pacientes que tienen rinitis y tienen asma, entonces que tienen mucho tiempo. O sea, a lo que quiero decir es lo siguiente: uno elige al paciente, no es que todo paciente con alergia tiene que llevar inmunoterapia o se le tiene que hacer inmunoterapia. Al paciente que uno le da un tratamiento, recidiva, le cambia la medicación, no mejora. Bueno, es un paciente que es candidato para hacer desensibilización y que son tratamientos largos, por eso uno tiene que elegir bien al paciente. No es que a cualquiera se le hace. Son tratamientos que van de 2 a 5 años con desensibilización. Con perseverancia, con tolerancia. O sea, estoy hace rato de tratamiento y no me mejoro, ¿no? Sí, eso es a veces. O me trató, el doctor me recorrió, una paciente me dice, me recorrí todos los médicos y nadie me da una solución. Y mi hijo sigue con crisis de asma. ¿Por qué? Porque en general no vieron al especialista y le dieron un tratamiento sintomático, pero le dieron un tratamiento preventivo, el intercrisis. Y es característico del paciente alérgico que tiene, esto es importante tener claro, que tiene un proceso inflamatorio crónico en la vía aérea que lo tiene siempre, por más que le esté bien. ¿Qué quiere decir? Mi hijo estaba re bien, doctor, y de repente hizo una crisis. ¿Por qué? Porque no estaba con tratamiento preventivo. Claro, de base sería como un tratamiento de base, ¿no? Eso es lo que hace la inmunoterapia o la vacuna, que a futuro, una vez que uno le instaura un tratamiento farmacológico, uno le puede suspender con el tiempo, cuando da efecto la vacuna, el tratamiento farmacológico y se queda solamente con la desensibilización, que sería un tratamiento mucho más natural que tomar medicamentos. Claro, y menos tóxico, menos tóxico, nocivo, ¿no? y sin duda. Y puede pasar a la inversa, que un niño no haya tenido alergia y después de adulto ser alérgico. Está muy buena tu pregunta, porque es muy frecuente. Uno viene con la información genética que va a ser alérgico. ¿En qué momento de la vida va a comenzar? No se sabe. No se sabe el por qué, digamos. Cuando comienzan de chico, comienzan de grande. Yo he visto una paciente de 80 años una vez que empezó con asma alérgico. Tenía la parte orgánica bien, la parte cardiovascular bien, pero tenía antecedentes y nunca había manifestado ningún tipo de síntoma y comenzó con un asma alérgico. Ahí empezó. Entonces, para la alergia no hay edad. Puede ser al nacimiento, como puede ser a los 10, a los 15, a los 30 o a los 80 años. Bien, y el tratamiento siempre, va a depender de eso. Depende del paciente, por eso vuelvo a repetir, esto es importante. Uno no trata un análisis, uno trata al paciente, porque por ahí puede ser que venga un paciente con un análisis alto de alergia, que es la IgE, que es la inmunoglobulina E, pero no tiene síntomas. Claro. Entonces yo no le voy a tratar por las dudas, le trato si tiene sintomatología. Una vez que empieza. ¿Y cómo hacemos la prevención? Teniendo ya un niño, por ejemplo, que es lo más frecuente en casa, con síntomas de alergia, o que sabemos que por ahí tiene esos ataques de asma, ¿cómo se hace la prevención en el ambiente? Es muy bueno, el control ambiental del paciente alérgico. Una de las preguntas que yo le hago a los pacientes en la historia clínica de primera vez, ¿cuántos años, señora, tiene el colchón de su hijo y la almohada? Tiene 5 años, doctor. ¿Cuántas veces sacó a sacudir en 5 años? Ninguna vez, porque vi un departamento, me dijo una paciente hoy. Bueno, se calcula que después de 5 años de antigüedad, que un colchón no se saca cada 15 o 20 días afuera, sacudir, dejar al sol. Si uno pesara el colchón, el 10% del peso de ese colchón son ácaros. Dios mío. Entonces yo le puedo dar el mejor tratamiento a ese paciente, la mejor vacuna a ese paciente, pero si no hacemos un control ambiental y sobre todo donde el chico por lo menos duerme 8 horas por día, va a ser en vano. ¿Por qué? Porque se va a seguir atacando. Claro. Los peluches también. No, doctor, pero ese peluche le regaló la abuela. Está bien, yo no le digo que lo saque porque tiene un valor sentimental. Lávelo y póngale una bolsa. Sí, por lo menos. Por lo menos. Entonces, en general, la habitación, digamos, del niño alérgico, se le dice habitación franciscana, digamos, que no tiene que tener nada. ¿Por qué? Porque realmente ese polo ambiental o esos ácaros afecta
al sistema respiratorio ese niño. Y ahora que llegan, por ejemplo, cuando empieza a hacer un poquito más de frío, todavía no hizo frío, pero entonces está siempre como cerrada la casa, ¿no? Esto también es recomendable por ahí abrir, ventilar. Abrir y ventilar, pero sobre todo hay que hacer una muy buena higiene de sacar el polvo doméstico, digamos, que está dentro de la casa que tiene ácaro. Los americanos hicieron todo un estudio de purificación y adecuaron de los dormitorios, las casas de los pacientes alérgicos y no hubo resultado. No. O sea, no hay otra alternativa que limpie la chica, que limpie la mamá, que saque todo lo que tiene polvo para que realmente tenga un muy buen ambiente libre de alergenos. ¿Y hay aparatitos? ¿Funcionan esos aparatos? Por ahí escuchamos que se enchufa y mata los ácaros. ¿No funciona? No, mira, la otra pregunta, doctor, me dice, si yo le paso el Isofor, la marca comercial, Isofor al colchón de mi hijo, mata todo. Mata los ácaros, pero no los huevos, no sirve. Ah, perfecto. No hay otra alternativa que sacar el colchón. Sacar el colchón al sol, eso sí. Al sol y golpearlo. Y golpearlo, limpiarlo bien. Y cambiar periódicamente, Por supuesto. En el caso es. Bueno, y en los adultos también es parecido. Exactamente igual, de la misma forma se hace la prevención y bueno, se les recomienda que realmente es muy difícil a veces hacerle entender a los pacientes que realmente no tengan en contacto. Por ejemplo, una vez tuve un paciente que me dice, doctor, yo me siento en un sillón y tengo alergia. Y la prueba le había dado alergia a plumas. Pero ¿y usted qué tiene en su casa? Hasta que fue pensando, no, los sillones eran de mi abuelo y eran de pluma. Claro. Entonces, el paciente se sentaba y se brotaba. Sí. Ahí estaba el estaba el alergeno. El factor. Bueno, entonces, las personas entonces que tienen estos síntomas que nombraba al principio y no tienen un tipo de tratamiento, lo ideal entonces es ir, consultar y no empezar... No me automedicarse, o consultar por su médico de cabecera como para que le dé un tratamiento hasta que se pueda hacer la interconsulta con el especialista. Con el alergista. Es perfecto. Y sobre todo el tema antibióticos, porque ahora la primer rinitis ya empieza, no, porque enseguida me agarra fiebre y ya tengo una... No, el uso indiscriminado de antibióticos ha hecho de que tengamos realmente digamos que los alergenos se han vuelto muy virulentos, por decir, hay mucha resistencia bacteriana, por eso el uso indiscriminado, no, se me tapó la garganta, tuve un poco de moco y ya tomé una amoxicilina. No, por favor, eso es lo que... Como decís, no hay que utilizar y la automedicación del antibiótico va a hacer que a futuro haya cada vez más resistencia bacteriana y por ende tengamos que utilizar antibióticos mucho más fuertes en patologías mucho más banales. Claro, bueno, tomar conciencia sobre eso es muy importante. Seguro. Doctor, muchísimas gracias. ¿Dónde pueden ir a consultar los pacientes que necesiten? Bueno, hace muy poco inauguré un instituto de alergia, de inmunología, que queda por calle Jujuy, 1731, planta baja. Planta baja, perfecto. Jujuy 1731, planta baja. Excelente, como siempre, y lo vamos a volver a tener este año acá seguramente. Bien, nos vamos a una pausa. En el próximo bloque estamos de vuelta con esta muestra fotográfica el periodista de Primera Edición, Juan Carlos Marchak, que nos va a contar acerca de esta importante muestra. Ya volvemos.